Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a De Actualidad. El miércoles tuvo lugar en España una huelga general, mientras en el Congreso PP y PSOE debatían el tema de los desahucios. Además, hemos tenido el placer de hablar con la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular, Beatriz Jurado. ¡Empezamos! A De Actualidad. Esta semana, los dos grandes partidos han intentado llegar a un acuerdo sobre cómo atajar el problema de los desahucios. El suicidio de la semana pasada de Amaya Egaña, el segundo en menos de 20 días, ha supuesto el punto de inflexión para buscar una solución a este problema que causa una gran alarma social. La Asociación Española de la Banca anunció que paralizará los desahucios durante los 2 próximos años, en aquellos casos de extrema necesidad. El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Timburi, estima que desde 2008 se han producido un máximo de 15.000 desahucios. El Gobierno y el principal partido de la oposición se han reunido durante esta semana para buscar una solución de urgencia. El umbral de la renta para evitar el embargo de la vivienda se situará en unos 19.000 euros. Soraya Sáez de Santamaría explicó, tras 4 días de negociaciones, las dos medidas que acordaron con el PSOE. En primer lugar, la paralización de los lanzamientos, es decir, de la fase final del desahucio, de salir de la vivienda, de una serie de colectivos en situación de vulnerabilidad. Son todos aquellos que no superen el nivel de rentas previstos en el decreto ley, 3 veces el IPREM, pero que además se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: ser familias numerosas o ser familias con algún menor de 3 años, tener a su cargo situaciones o personas en situación de incapacidad o dependencia, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos supuestos de violencia de género. En segundo lugar, se le impone al Gobierno la obligación urgente y rápida de crear un fondo social de viviendas, un parque de viviendas destinadas al alquiler a precios de alquiler bajos, muy razonables, para personas que han perdido su vivienda. Haciendo referencia a este tema, el miércoles la noticia de La Razón de que el coste de un paro general hubiese ahorrado el 80% de los desahucios ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. ¿Qué opináis, chicas? Bueno, yo leí el artículo y la verdad es que, bueno, lo primero que quiero decir es que el periódico La Razón no me parece un periódico serio para nada, no hace falta más que ver sus portadas y este artículo lo confirma. El artículo en sí es una falacia, utiliza argumentos que son válidos para explicar una conclusión fuera de lugar. Es como si se dijera que los 23.500 millones de euros que se pidieron para rescatar a Bankia podían haber sido utilizados para actualizar las pensiones con el PIB. Es ridículo, es como si yo digo que en vez de comprarme tabaco, destino los 4 euros a, que esos 4 euros se podrían utilizar para dar de comer a niños del tercer mundo. Eso está bien si tienes intención de hacerlo. Y además, en el artículo se presuponía que el seguimiento de la huelga era del 100%, cosa que ellos mismos sabían que era mentira. Entonces, hinchaban una cantidad para parecer que el gasto de la huelga había sido un derroche. Y de hecho, encima de la noticia ponía La Razón en contra de la huelga, en el apartado de noticias, lo que me parece que deja claramente que es un periódico radical y que la noticia tenía segundas intenciones. Pero de todas formas, o sea, quieras o no, se gasta dinero y ese dinero, si ellos mismos piden que se tiene que ahorrar, que tienen que invertir, ellos mismos con esa huelga, sea más o sea menos, han derrochado dinero. O sea, no es una inversión, es un gasto lo que han producido. Pero entonces yo no le veo mucho sentido a la huelga y luego, no sé. Creo que a veces, independientemente de lo que yo opine de la huelga, creo que a veces un gasto de ese tipo, o sea, esa movilización puede conseguir cosas después que nos pueden ayudar a todos. Por ejemplo, el tema de los desahucios, que se está intentando llegar a acuerdos, sean más o menos válidos. Eso ha sido por la movilización social también. Entonces me parece que esas personas creen que ahí está la oportunidad para salir adelante. Y bueno, Pero ¿tú crees de verdad que ahora mismo un español se puede permitir el lujo de no ir a trabajar porque se ha perdido más o menos 100 euros en la huelga? Creo que, por ejemplo, estamos pagando todos una huelga generada por la banca y que no es culpa nuestra. Eso también es un dato a tener en cuenta. Estamos pagando algo que no hemos causado nosotros.
y me parece una razón válida para salir a la calle. De hecho, creo que seríamos idiotas si no saliéramos ahí a protestar por lo que está pasando. Sí, pero una cosa es protestar y otra cosa es lo que ha pasado. O sea, no sé si... Porque lo de la huelga sí, huelga no, o sea, lo del derecho a la huelga a mí me parece que no se ha respetado. Claro, nada. tanto derecho tienen los que quieren hacer huelga como los que no quieren hacerla. Y eso no se ha respetado por los piquetes, que se supone que eran informativos y han sido coactivos. A mí el mecanismo de la huelga no me gusta en absoluto, pero creo que las movilizaciones sociales están a la orden del día. Yo no digo que no estén a la orden del día, digo que a lo mejor no es la manera, no se están haciendo como se tenían que hacer. Creo que cuando ahogas mucho una sociedad a veces sale por caminos imprevistos y caminos un poco radicales. Cuando no escuchas lo que te dice la gente, al final la gente se harta. Hay que tener en cuenta eso y llegar a un consenso en más aspectos. De todas formas, también hay que pensar un poco la situación de España, pero eso lo voy a explicar yo en mi reportaje. El 14N se ha seguido en toda España y Madrid y Barcelona han sido las ciudades destacadas por su marcha masiva. Es la segunda huelga que se produce en 8 meses. En la capital, la plataforma Rodea al Congreso ha convocado una nueva protesta en la Cámara Baja. Los recortes y las medidas de austeridad han sido los detonantes de esta huelga. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que no hay otra política posible, por lo que se seguirá el plan de ajuste de las reformas. Los propios sindicatos han reconocido que el seguimiento ha sido un 12% menor en comparación a la pasada huelga. Esta se ha desarrollado sin incidentes muy graves, según ha afirmado el Gobierno. La industria ha sido el sector donde ha habido un mayor número de manifestantes. Se ha cumplido el servicio mínimo en transportes, el pequeño comercio ha abierto sus puertas y el consumo eléctrico ha sido menor que en otras huelgas. En cuanto al transporte aéreo, solo 3 de cada 10 aviones ha podido realizar correctamente su ruta y los piquetes consiguieron cerrar muchos de los comercios dentro de estos. Se han detenido a un total de 120 personas y 40 heridos. Durante toda la jornada ha habido enfrentamientos entre los piquetes y la policía. Por ejemplo, en la Gran Vía de Madrid se cortó el tráfico y el suceso más grave se produjo en Tarragona, cuando un mozo de escuadra hería a un menor que participaba en la protesta. Los bancos son los que más se han visto en peligro y en Murcia se ha intentado tomar una sucursal de una entidad por la fuerza. El centro de Barcelona estuvo marcado por una batalla campal en donde los antisistema tiraron botellas y piedras contra los agentes y quemaron contenedores. Al final en Madrid ha acabado con 22 detenidos a última hora de la mañana y la jornada ha acabado con altercados a pesar del dispositivo policial. Esta semana María nos trae los temas más candentes con un aire fresco y joven. Has hablado con Beatriz Jurado. ¿Qué te ha contado? Pues Beatriz Jurado nos invitó a pasar la tarde con ella en la sede central del PP y nos estuvo hablando de temas muy interesantes como puede ser la educación o la huelga general. Bueno, Beatriz Jurado es senadora por Córdoba y además presidenta de las nuevas generaciones del PP. Tiene un currículum estupendo y la verdad es que fue muy agradable con nosotros. Hace poco se anunció que llevaríais a cabo una campaña explicativa sobre la reforma educativa. Bueno, los informes de PISA han demostrado que en España vamos muy mal en educación, aunque gastemos mucho en ella. ¿Cuáles son los principales puntos que crees que han generado polémica y en qué consistirá la campaña explicativa que llevaréis a cabo? Los puntos que han generado polémica es simplemente la incapacidad de los partidos que están en la oposición, que han gobernado, y que en concreto el Partido Socialista ha gobernado, la incapacidad de entender que el sistema educativo es un fracaso. En España en los últimos 30 años ha habido 3 sistemas o 3 modelos educativos, los 3 creados, desarrollados y puestos en marcha por el Partido Socialista. Esos 3 sistemas han fracasado, con lo cual la idea de educación que tiene el Partido Socialista es la que nos ha conducido a los datos actuales de un 30% de fracaso escolar. Pero no es solo una cifra, 30% de fracaso escolar. Lo que estamos hablando es de una chavala o de un chaval que con 15 años ya no quiere estudiar. No quiere estudiar porque no es un hábito en su familia, porque no es un hábito en la sociedad en la que se mueve y porque no le aporta nada la educación. Creo que el mayor reto que tenemos es hacer que ese chaval o esa chavala con 14 o 15 años tenga un sistema educativo adaptado a lo que necesita. Y probablemente no necesita estar estudiando hasta los 25 o 26 años. Probablemente lo que necesita es una educación muy orientada a la formación que le permita cuanto antes entrar
y conseguir un puesto de trabajo de una índole más técnica. Hoy en día hay muchas personas que están descontentas con la gestión política que se lleva hoy en día, como el 15M o también la plataforma Rodea al Congreso, las manifestaciones que estamos viviendo. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están descontentos con la situación que vivimos hoy en España? Yo también estoy descontenta. Como comprenderá, una sociedad que tiene más de un 50% de paro joven y una sociedad que tiene grandes fracasos, es una sociedad que tiene a todos que crearnos un profundo malestar. Sino, ¿qué hacemos aquí? Uno hemos decidido trabajar por cambiar la sociedad desde dentro de la democracia, desde dentro de organizaciones políticas, que es lo que ofrece la democracia, y otros deciden gritar. Tan legítimo es una postura como la otra, con lo cual creo que todos somos necesarios y creo que hay quien habla que hay cambio. Yo no creo que sea una época de cambio, sino un cambio de época, y que todos lo estamos protagonizando a nuestra manera. Tengo un profundo respeto hacia cualquier persona, especialmente si es joven y está de forma activa protagonizando este cambio de época que estamos viviendo en el mundo, pero lo que nos afecta a nosotros en España, con lo cual yo a ellos les respeto, y lo único que le pido a ellos es ese respeto hacia los que hemos decidido cambiar la sociedad desde dentro, sin complejos y con muchas ganas de ser los protagonistas del futuro. ¿Crees que la huelga general va a aportar algo a la situación? ¿Qué consecuencias va a tener? Rajoy la ha tachado de un error descomunal. ¿Qué crees que va a suponer la huelga en la situación actual? Es la segunda del año. Las declaraciones de Rajoy son las mismas que las huelgas generales que se convocaban cuando gobernaba el Partido Socialista. Las mismas. Lo primero, que la huelga general es un derecho que se tiene de antemano, y que del Partido Popular, no es que de Nuevas Generaciones no nos parece mal que haya una huelga general, lo que no entendemos es las condiciones en las que se hace, ¿no? Evidentemente yo no considero que en una situación económica como en la que estamos los sindicatos no tengan la capacidad de entender que o todos remamos hacia el mismo sitio o el barco se hunde. Yo creo que todas las familias, cada uno lo hemos visto en nuestras casas, nos hemos abrochado bien el cinturón, se están tomando medidas muy difíciles, estamos viendo como nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros vecinos lo están pasando fatal. Como uno pierde el trabajo, como otro tiene que volver a casa de sus padres, como uno ya no puede tener el proyecto de vida que tenía. A mí me parece absolutamente injusto que los sindicatos no sean capaces de ver que la sociedad lo está pasando mal y que ellos tienen que contribuir, que ellos han sido parte activa en los últimos 8 años de gobierno del Partido Socialista y de Zapatero, han sido parte activa de la crisis, no de la crisis, de la catarsis económica y social que tiene este país. Que ellos han sido parte de la dramática situación que las familias están viviendo. ¿Y cómo es posible que en un año, solo en un año de gobierno del Partido Popular, hagan lo que no han hecho en 8 años? Esa es mi valoración. Es una valoración más personal que política y es un llamamiento al entendimiento. Si eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Una huelga general que nos va a costar 500.000 millones de euros a un país, una huelga general que nos va a suponer un quebranto ahora mismo en la confianza internacional que necesitamos, y a mí que alguien me explique qué de positivo sacamos con una huelga general que va a haber piquetes sindicalistas que cobran del Estado, rompiendo cristales, impidiendo a la gente ir a su puesto de trabajo. Hoy tenemos en el plato con nosotras a Galiana Legorburu, que nos va a presentar el tiempo para esta semana. Bienvenidos a la nueva sección Día de Actualidad, donde aplicaremos al pie de la letra el famoso dicho de al mal tiempo, buena cara. Durante el fin de semana, para desgracia de muchos, las nubes encapotarán Madrid y no nos libraremos de las precipitaciones. Pero eso no significa que haya que quedarse en casa. Anímate, coge un paraguas y sal a mantener vivo el espíritu veraniego. En la plaza de Santa Ana encontrarás uno de los mejores hawaianos de Madrid, el Mauna Loa, donde sus deliciosos cócteles de frutas y su cuidada decoración te transportarán a un clima tropical de lo más relajante. Empezaremos la semana sin riesgo de lluvia, con un cielo despejado y un sol presidiendo la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados. Así que ya sabes, aprovecha y date un paseo por la ciudad. Que tengáis un buen fin de semana. Gracias, Galiana. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Esto es A de Actualidad.